los elementos fundamentales para comprender al Rabines que viene después están en ese periodo de su vida, ¿no? Y te la has tomado así con otro personaje histórico. Quiero escribir la historia de este tipo. Porque claro, lo tuyo es la novela histórica, o sea, hasta el momento... No necesariamente, pero bueno, no, sí. de momento, claro, digo, por las 2 publicaciones anteriores y por la obra de teatro que tienes. Claro. O sea, y me parece que están todos muy bien. Creo que tienes un excelente manejo de la historia y de cómo llevarla hacia la ficción, pero yo digo, ¿quién más se viene? O sea, ¿quién más podría ser un personaje así como lo has tratado a Eudosio Rabines aquí? O sea, ¿cuáles son esas ambiciones que tienes? Por ahí escuché que también sobre los nazis en el Perú. O sea, quizás... Sí. Bueno, es curioso porque para mí hay un nazi que se llama Friedrich Schwend, que actuó de manera impune y desconocida en el Perú. ¿Cómo? Schwend, dices. Schwend, exactamente, que era Friedrich Schwend, que era uña y mugre con Klaus Barbie, ¿no? Los dos se movían entre el Perú y Bolivia, ¿no? Y Schwend vivió en el Perú por 30 años sin ni siquiera necesitar cambiarse el nombre. Porque allí los poderes fáticos nadie se metió con él, porque además él estuvo con la Policía de Investigaciones del Perú, él estuvo con el Servicio de Inteligencia Nacional, le encargaron, tenía el poder sobre el Servicio de Inteligencia Tributaria. Este compadre tenía acceso a toda la información de todas las personas ricachonas que tenían plata y los impuestos que daban, y además, por supuesto, las extorsionaba, ¿no? Es decir, nada, existe la sospecha muy fuerte además, muy bien fundamentada además, de que tanto Schwend como Klaus Barbie fueron los responsables directos del asesinato de Luis Banquero Rossi, que básicamente la novela giraría en torno a ese asesinato y bueno, las consecuencias que tuvo, las características que tuvo, quiénes son los protagonistas, cuál fue la razón. Nunca quedaron del todo claras, ¿no? Además. En absoluto, claras, pero nada claras. Acuérdate que las personas que fueron sentenciadas fueron nada más y nada menos que una secretaria y el jardinero. No tenía nada y es una broma. Claro. Y además fueron amnistiados creo que 3 a 4 años después. Entonces, nada, creo que por ejemplo allí hay otro fenómeno interesante, que hay una muerte de un empresario, de un magnate peruano, y con una serie de cosas que no están aclaradas, pero cuya claridad nos ayudaría a revelar y ver un montón de cosas también, por ejemplo, en el poder en el Perú, ¿no? Y como un nazi pudo pasearse como Pedro en su casa. Es increíble, inconcebible, ¿no? Eso. Claro, y tranquilamente, ¿no? Porque inclusive Klaus Barbie tuvo que inventarse un apellido nuevo para poder, digamos, moverse bien en Bolivia. Friedrich no. Se dio cuenta inmediatamente, por ejemplo, tenía un sobrenombre pues en serbio, en yugoslavo, cuando llegó en el año 47, pero después se dio cuenta, pero acá en el Perú nadie me va a hacer nada. Nadie le importar que yo fui nazi. Entonces, ya, él vivió, pues se quedó a vivir en Chaclacayo. Era literalmente el vecino de Luis Banquero Rossi. Y nada. Tremendo eso, ¿no? Y también con lo que significó estos 2 hechos, o sea, que a mí personalmente ya me generaron la curiosidad. Yo quisiera saber la historia de este tipo y quisiera saber también cuáles son las hipótesis, más allá de lo comúnmente que se conoce a propósito de Luis Banchero Rossi. Mi primer libro, Estación Final, como bien recuerdas, era y se inició, como todos mis libros además, yo no soy experto, ni pretendo ni funjo de experto. O sea, yo parto de mi propia ignorancia, o sea, de mi propio desconocimiento sobre el tema, sobre la historia específica que estoy narrando, o sobre la biografía, o sobre la investigación que realizo. Descubro, cuando tuve la oportunidad de viajar a Auschwitz, que había un grupo de peruanos que habían muerto en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Regreso al Perú, en ese momento yo trabajaba en América Televisión, o sea, era uno de los directivos de prensa, y propongo al equipo, porque se venía un aniversario de la Segunda Guerra Mundial, un aniversario importante, digo, ¿por qué no hacemos una historia, un reportaje sobre los familiares de los peruanos que murieron en los campos de exterminio y los campos de concentración? Y claro, primero la sorpresa, casi nadie conocía, nadie había escuchado,
Pero cuando nos propusimos investigar, y yo personalmente tomé, como tenía la iniciativa, me puse a hurgar y descubrí que no se había escrito absolutamente nada, ¿no? Por ahí había una referencia del educador León Trachtenberg que mencionaba acerca de unos peruanos, pero no había nombres, no había en qué circunstancias fueron, por qué fueron, ¿no? Y al final la investigación me permitió determinar al cabo de 5 años nombres, en qué barco fueron, cómo llegaron cuándo los detuvieron, en qué convoy y a qué campos los mandaron, ¿no? Entonces, al final, ese libro ya tiene varias ediciones, se usa como referencia en algunos colegios y universidades, ¿no? Y eso me gatilló, digamos, me entusiasmo por seguir investigando y por seguir aportando, ¿no? Ahora, nosotros revisamos la cantidad de libros que has publicado, que es una cantidad generosa, pero Estación Final, como mencionas, es quizás uno de los que más ediciones tiene, de los que más se habla, lo cual me lleva a pensar, uno quiere a todos sus hijos por igual, pero lo quieres un poco más. Sí, bueno, es bien difícil cuando uno habla de hijos y más de libros, pero Estación Final, por ser el primero y por haber sido el que más satisfacciones y gratificaciones me ha dado, tiene un especial cariño, ¿no? Primero porque, como tú mencionas, o sea, tiene varias ediciones, pero fuera de todo eso de que tiene varias ediciones, ha provocado cosas inusuales, vamos a llamarlos singulares, para un libro, ¿no? Por ejemplo, una escultora estadounidense que no habla castellano, le leyeron el libro, o sea, una persona que la cuida le leyó el libro y quedó tan conmovida con este libro que decidió hacer una escultura para rendirle homenaje a una peruana que salvó centenares de vidas durante la Segunda Guerra Mundial al unirse en la resistencia. Como falsificadores me refiero a Madeleine Truel Larraviur. Y por eso el libro de alguna manera ha provocado de que tengamos o ha apoyado o ha sido el resorte para que tengamos una escultura, un monumento a Madeleine Truel Larraviur en el malecón de Miraflores. Otro ejemplo del mismo libro, en la municipalidad de San Luis de Cañete, leyeron el libro y se enteraron por la investigación de que una persona nacida en ese distrito había sido víctima del Holocausto y decidieron bautizar una de las calles con el nombre, creo que es uno de los pocos casos en el Perú, si no el único, donde se rinde un homenaje a una víctima del Holocausto con una calle y quizás en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Madeleine Truel, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue tan importante para las personas que no han leído el libro? Madeleine Truel fue una joven porque ella nació acá en Lima, estudió en el Colegio San José de Cluny, se fue a estudiar filosofía en la Sorbona de París y comenzó a trabajar como traductora en un banco, ¿no? Un banco español, y a la hora que los nazis ocupan París, invaden Francia, ella, en lugar de coger su pasaporte y poder regresar, el Perú todavía era un país declaradamente neutral, cosa que yo pongo en tela de juicio en el libro, mostrando algunos documentos y algunas evidencias, y ella se une a la resistencia francesa y se convierte en una de las mejores falsificadoras de documentos, con lo cual salva la vida de centenares de personas, especialmente de bebés judíos, ¿no? que podían ser, digamos, arrebatados a sus madres de un hospital parisino, ¿no? Uh-huh. Y entonces luego no quiero hacer el spoiler para que pero es capturada, es llevada a diferentes centros de detención, torturada salvajemente. Ella era una persona discapacitada y se niega a revelar quiénes la habían ayudado
a rescatar a todas estas personas, ¿no? Ahora, todas estas reivindicaciones y homenajes que han ocurrido a propósito de la publicación del libro han llegado como 50, 60 años después, un tiempo, creo yo, bastante prolongado, lo cual me lleva nuevamente a la repregunta. Ahora vamos a hablar, dicho sea de paso, después en un rato del Espía Continental, la última publicación de Hugo, que presenta, paradójicamente, en unas horas. Ha tenido a bien Hugo venir al programa unas horas antes de la presentación. Pero volviendo al tema, te decía, ¿por qué no se habla de esto en las escuelas? ¿Por qué cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial es únicamente unos cuantos párrafos escuetamente escritos y no se profundiza sobre el rol que tuvo Perú en la Segunda Guerra Mundial? Pero sobre todo sobre el rol que tuvo el gobierno, que teniendo la oportunidad de ayudar por un tema de neutralidad francamente absurdo, no ayudó a sus propios compatriotas, que también eran peruanos, ¿no? Correcto. Y eso nos lleva pues tu pregunta inicial sobre las páginas en blanco, ¿no? Ujú. Que yo había mencionado. Hay muchos aspectos de nuestra historia que son desconocidos. Incluso eran desconocidos para mí antes de publicar los libros. Eran desconocidos, ¿por qué? Porque nos enseñan escuetamente, ¿no? Aspectos como que la Segunda Guerra Mundial, en este caso, por ejemplo, algo lejano, que no nos afectaba, nosotros éramos una especie de paraíso, ¿no? Mientras que los europeos se mataban, ¿no? Era un tema de otro lugar, cuando en realidad acá había, por ejemplo, un partido nazi, había nazis que marchaban por el Jirón de la Unión. ¿En No, serio eso pasó? pero absolutamente, y documentado, y está en mi libro. Y se enseñaba en los colegios, en varios colegios, se enseñaba que lo mejor que le podía pasar al Perú era tener un sistema fascista como el de Italia o nazi como el de Alemania. La prensa de aquella época, y hay muchísimos titulares donde elogiaban abiertamente a Hitler o a Mussolini. Entonces, Bueno, el mismo Sánchez Cerro, ¿no? por supuesto, no solo en la época de Sánchez Cerro, en la época de Prado, en la época de Benavides, hubo órdenes específicas para prohibir a los consulados y embajadas peruanas en el exterior concederles visa a los judíos que estaban siendo perseguidos y que tenían derecho a obtenerla, bien, porque tenían familiares acá, porque tenían vínculos con el Perú, y se les negó abiertamente en razón de su origen. Entonces, eso, por ejemplo, no nos lo enseñan en las escuelas. Ahora un poco más, ¿no? A raíz de que mi libro ha ayudado, ha contribuido, y han salido otras investigaciones, que también es otra de las cosas que me hacen sentir especialmente este cariño por el primer libro, que mi libro, Estación Final, haya provocado que otros estudiosos hayan decidido profundizar, ¿no?